Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva enseñanza que el Señor en su misericordia nos permite compartir con todos ustedes. Le doy la bienvenida a mis queridas hermanas que me acompañan en vivo y a todo color y también a quienes nos verán que acuden puntualmente a la cita para la entrega de lo que el Señor cada día, de lunes a viernes, nos da nos proporciona para compartir con ustedes. Amén. En esta ocasión, pues me toca a mí, una servidora, Patricia Garrido, desde Cananea, Sonora, mm, compartir al mundo, porque sabemos que Compartidas es un grupo de mujeres que viven en diferentes partes no solamente del continente americano, sino también del viejo continente en Europa, y que mandamos saludos para todos aquellos que en diferentes lugares y países nos ven como la India, como Colombia, República Dominicana, Perú, en diferentes lugares, en España. Pues agradecemos su confianza, que puedan mm, tomar estas enseñanzas para edificar su vida con la palabra del Señor, y pues toda la gloria, toda la honra que Él se merece a través de nuestra obediencia. Amén. Y comenzando ya en materia, el salmo que hoy les voy a compartir, recuerden que ya estamos en la línea, en la recta final de estas enseñanzas de los salmos, no que se vayan a acabar las enseñanzas, sino que del libro de los salmos ya estamos en los últimos capítulos, y hoy les vengo a compartir el Salmo 129. Amén. Se los voy a leer en la versión Reina Valera 1960, y el salmo está escrito, lleva un título: Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión, cántico gradual. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, mm, eh, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban: bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Amén. Y este salmo es otro salmo que pertenece a una serie titulada Cánticos Graduales o Cántico Gradual, como lo leímos ahorita en el título. Y lleva este nombre de Cánticos Graduales porque recuerden que Israel estaba conformada por tribus en toda esa parte de lo que hoy conocemos como Israel, y viajaban como peregrinos hacia la ciudad de Israel, y para celebrar, para recordar todos aquellos momentos en el que el Señor intervino de una manera maravillosa para liberarlos. Y un ejemplo de eso es como la fiesta de la Pascua o las fiestas de los tabernáculos, para que también las generaciones que no habían visto estos milagros, estas maravillas, pudieran conocerlas y recordarlas de generación en generación. Eh, Durante esas fiestas, todos los que acudían, los peregrinos, oraban, dando gracias al Señor por esa protección continua sobre su pueblo, y también agradeciendo el, pues la derrota de aquellos enemigos que los oprimían. ¿Ok? Y luego podemos ver también que mientras que la mayoría de las naciones tienden, cuando celebran algo, lo hacen sobre sus propios, ¿cómo puedo decirles? Lo que han logrado, sobre sus logros, como por sus propios méritos, ¿no? Y en cambio aquí el pueblo de Israel reflexiona sobre lo que ha sobrevivido. Y en esta serie de cantos graduales, los cantores toman ánimos de lo que ha sucedido en el pasado,
alaban a Dios con gratitud y cuando siguen llegando las aflicciones por los enemigos, lo toman como desafíos que el Señor pone para que siga fortaleciéndose esa confianza en Él. Entonces ya vamos en materia con el salmo, que por lo que acabamos de leer, que el salmista expresa. eh, Les quiero contar acerca del contexto que rodea. Recordemos que estos salmos fueron escritos están en el Antiguo Testamento, no fueron escritos en un contexto actual, pero pues el autor de todos estos salmos, aunque la pluma fue humana, el autor, que es el Espíritu Santo, pues nos lo deja escudriñar para poder aplicarlo en la actualidad de nuestras vidas. Pero es importante conocer el contexto para saber, para poder entender lo que el Salmo dice. Y esto fue en el tiempo en el que Jerusalén fue destruida por el ejército de Nabucodonosor. No sé si han leído ustedes, pero miren, esta destrucción por los babilonios fue descrita por los profetas como arando, que lo vemos aquí en el Salmo, en los versos 3 y 4 de este mismo Salmo. Y les voy a leer una referencia, porque el salmista toma se inspira en este imagen de un arado, y nos vamos al profeta Miqueas en el capítulo 3, verso 12. Se los leo en la versión Reina Valeria actualizada 2015, que dice: por tanto, por culpa de ustedes, Sión será arada como campo. Jerusalén será convertida en un montón de ruinas y el monte del templo en cumbres boscosas. Amén. Y yo creo que esta imagen de un campo donde pasa el arado, que es rasgada la tierra, que es abierta, que es revuelta, fue algo muy impactante en la vida del salmista y lo expresa en este salmo. Ya sabemos que es con un lenguaje figurado para que quien escuchara en ese tiempo se diera cuenta de la magnitud de lo que el salmista estaba expresando. Y vemos que durante este tiempo, cuando ya vuelven, después de que son cautivos por los babilonios, regresan nuevamente a Jerusalén, estaban rodeados de pueblos enemigos que los odiaban, por lo que pues todo esto que cuenta el salmista a partir de ver una tierra destruida, arada por el arado de los enemigos, pues queda como muy apropiada esta imagen. Y el salmista no habla en esta ocasión como de su situación en particular, de una situación humana o de una situación individual, sino él está hablando por una nación, por el pueblo de Israel, y afirma también que no importa cuán severa sea la persecución, porque, como les decía, ellos regresan de ese exilio, pero están rodeados de enemigos por todos lados. Y como lo vemos en la actualidad, el pueblo de Israel está rodeado por un montón de enemigos. Entonces, están siempre en zozobra, son perseguidos, pero a pesar de eso, de la persecución, tanto a la nación de Israel como al pueblo, al cual ahora sí, mis hermanas, al que pertenecemos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido injertados en la vid, somos pámpanos injertados en la vid principal. Ahí sí podemos decir que aunque hemos enfrentado ataques, luchas, persecuciones como iglesia, como pueblo del Señor, todo pasa y la iglesia sigue, permanece, está presente en el mundo. A pesar de la maldad, a pesar de la persecución, el pueblo de Dios permanece. Y también podemos encontrar que siendo parte de ese pueblo escogido de Dios, vamos a enfrentar persecución, sí,
o sí, es una afirmación. Y todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Esto lo vemos en la segunda carta a Timoteo que le escribe el apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 12. Se los leo en la Nueva Versión Internacional, que dice así: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y para entender esto de la persecución, les puedo hablar de, así de manera general, en dos tipos de persecución. Les digo, no es una clasificación, fue algo que investigando encontré, pero es así, a manera general. Una es eh, eh, aquella que llamamos muchas veces cuando estamos a solas con el Señor como opresiones, como luchas que tenemos, tanto internas en nosotras, nuestra mente, con nuestra carne, o escuchar la voz del Espíritu, ese tipo de luchas. También cuando enfrentamos burlas de quienes nos rodean. Ay, sí, ahora sí eres muy buena porque eres cristiana. Y cuando tratamos de considerar, pero hay otra lucha que es como a nivel el cuerpo del Señor, una persecución a la iglesia del Señor, donde aquí normalmente involucra violencia física y material sobre las pertenencias de los miembros de la iglesia. Y también que está dada muchas veces por las autoridades de los lugares donde se encuentra una congregación, cómo son perseguidos, cómo son asediados, incluso hasta llegar a quitarles la vida. Hay países en este mismo momento en el que tener una Biblia es pena de muerte. Hay países en los que ni siquiera puedes por asomo decir que eres cristiano. Pero aún así, mis hermanas, bendito sea el Señor, vemos cómo hay misioneros, evangelistas que poniendo su confianza en el Señor van a esos lugares recónditos en todos los continentes, en Europa, en África, en Asia, y aquí mismo entre los pueblos indígenas, a todos los rincones para poder llevar el mensaje de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa promesa de que si confiamos como nuestro Salvador, seremos llevados después de esta pequeña vida terrenal, después de que pasemos esa muerte terrenal. El cascarón se va a quedar aquí, pero nuestro espíritu va a llegar al Padre, como siempre debemos estar anhelando, ¿verdad? Y estar en su presencia. Y para este tipo de persecuciones, de cualquiera que estemos enfrentando, la persecución en sí, el Salmo da tres instrucciones. Da estas tres instrucciones que vamos a ver a continuación. Ya. Y la primera instrucción dice, acéptalo, que aceptemos esos momentos de sufrimiento, de persecución, de luchas. No nos resistamos. Y miren, dice el salmista, mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, lo repite, mas no prevalecieron contra mí. Y cuando aquí en el Salmo, en este pedazo, se repite dos veces una misma frase, es para poder darle al lector esa certeza de que mm, está enfatizando que la persecución le crea una angustia, una opresión a lo que el salmista ve, pero no está hablando, si se fijan, puede decir ahora Israel y dice, el salmista presenta esto como el testimonio de persecución y supervivencia del pueblo de Israel. Y desde mi juventud, no habla de la juventud del salmista, habla de la juventud de la nación de Israel, de ese pueblo en ciernes. Y dice, desde el tiempo en que yo era un pueblo, cuando estaba en Egipto y salí de allí, es lo que podemos leer como entre líneas con esto que desde mi juventud. ¿Y de dónde toma el salmista eso? Cuando leemos Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 2, que se los leo en la versión Reina Valera 2015. Ve, proclama a los oídos de Jerusalén y diles,
que así ha dicho el Señor: me acuerdo de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Y vemos cómo los descendientes del pacto de Abraham, aquel pueblo sometido en Egipto que vagó por más de 40 años en el desierto y que el Señor con amor los llamaba, dirigía a Moisés para que el pueblo no se alejara, no se olvidara de él. Eh, Vemos cómo ha enfrentado mucha persecución y eh, les voy a dar un pequeño recuento de todas estas persecuciones desde aquellos tiempos del pueblo de Israel y con sus citas bíblicas para que puedan anotarlas y después en otro tiempo de lectura con el Señor puedan acudir a estas citas bíblicas y constatar lo que yo les estoy mencionando en este tiempo. Y dice, cuando el Señor llamó a Abraham, reveló que a algunos los bendecirían y al pueblo judío y otros los maldecirían. Esto lo vemos en Génesis capítulo 12 de los versículos del 1 al 3. Luego, vemos también que cuando Isaac, el hijo de Abraham, fue perseguido por Ismael, el hijo de la promesa, es perseguido por el hijo de la esclava, ¿no? De este mundo. Eso lo encontramos en Gálatas, capítulo 4, versos del 21 al 31. También los judíos estaban terriblemente oprimidos en Egipto. Una pequeña parte, pues lo encontramos en Éxodo, ahí lo encontramos desarrollado completamente estos episodios, pero brevemente lo podemos encontrar una referencia en los Salmos, en el capítulo 88, en el verso 15, y también vemos que, sin embargo, a pesar de esta persecución que el pueblo tuvo en la nación de Egipto, eh, aunque fueron muy perseguidos, más se expandía el pueblo, más crecía, más se multiplicaba. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo, eh, capítulo 1, de los versículos del verso del 9 al 12. Que por cierto, hago un paréntesis, tenemos una serie dentro del canal de Convertidas que habla damos lecturas bíblicas sobre ciertos temas. En este mes de agosto tocó el tema el servicio y hoy precisamente lo que es el Señor tan maravilloso. Se estrena esta lectura a cargo de mi hermanita Fabi Luna, maravillosamente leído, donde nos da esta misma cita, que llega un nuevo faraón y desconfían, o sea, está multiplicándose de una manera sobrenatural el pueblo de Israel, que temen los egipcios ser hasta que se vayan con sus enemigos y luego regresen a oprimirlos a ellos. Entonces dicen, no, vamos a oprimir al pueblo este de Israel y empieza una serie de medidas el faraón con tal de acabar ese crecimiento del pueblo de Israel. Pero en lugar de llegar a eso, lo único que consigue es que el pueblo se multiplique y eso solamente con la providencia de Dios Padre. Amén. Después vemos que Egipto trató de ahogar a los judíos, a que me refiero en aquel tiempo que Faraón mandó, como dio orden a las parteras de que los niños varones de los israelitas fueran muertos y no lo consiguió. Entonces da la orden a su guardia, a sus ejércitos, de que vayan por los bebés israelitas varones y los echen al Nilo en cuanto nazcan para poder exterminar. Permite que las mujeres israelitas sobrevivan, las niñas, las bebés, pero los varones bebés al río a que se lo comieran los cocodrilos en Egipto, que, bueno, vemos la maldad, ¿verdad? Eh, Después, los asirios trataron de matarlos de hambre para que se rindieran, pero Dios eliminó al ejército asirio. Esto lo encontramos en el libro de Isaías, en los capítulos 37 y 38. Más adelante, Nabucodonosor, gobernante de Babilonia, trató de quemarlos, pero el Señor los libró.
Esto se refiere a los amigos de Daniel. Recuerdan que Daniel no va a esta ceremonia de cuando desvelan aquella estatua colosal de Nabucodonosor. Y todos se inclinan, menos los amigos de Daniel, del profeta Daniel, y entonces da la orden de que los quemen, de que los metan al horno de fuego. Y milagrosamente el Señor los acompaña y no sufren, pero ni de una chispita que les haya quemado la ropa. Salen intactos. Em, entonces, esto lo podemos leer en el libro de Daniel, precisamente en el capítulo 3. Después, cuando muere Nabucodonosor y queda su hijo como rey de Babilonia, blasfema, es con este Belsasar, así se llamaba el hijo de Nabucodonosor, blasfema contra el Dios de Israel y profanó los vasos sagrados del templo, pero esa misma noche que él se atreve a blasfemar contra Dios, es eh, los medos y los persas que llegan a invadir Babilonia, lo, le quitan la vida, lo matan. Después vemos cómo los adivinos persas maquinan y tratan de arrojar a Daniel a los leones y lo consiguen, pero milagrosamente Daniel, guardado por el Señor, no sufre ninguna lesión por estas fieras. En cambio, Dios rescata a Daniel y las bestias mataron a todos estos adivinos que pusieron trampa. Y lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Y ya en una historia más reciente, pero no menos cruenta contra el pueblo de Israel, vemos cómo Hitler extermina más de 6 millones de judíos en sus cámaras de gas, pero al final fue derrotado, no prevaleció. Fue mucha la persecución contra el pueblo de Israel, pero ¿dónde está ahora? 3 metros bajo tierra, muerto, porque no consiguió exterminar al pueblo como eran sus intenciones. Y la iglesia de Jesucristo ha experimentado persecución, pero sigue en pie y permanecerá en pie. Esa es nuestra confianza hasta que Jesús regrese, nuestro Señor Jesucristo. Y conocer toda esta reseña que les he dado por mencionar cómo el salmista nos habla de que ha sido angustiado por sus enemigos y que nos dice que que no prevalecieron contra él, contra el pueblo de Israel, nos llena como se convierte en un motivo de esperanza para nosotros y para las generaciones futuras que a través de su palabra pueden conocer todas estas maravillas. Amén. Y también ya enfocándonos en una actualidad, cada uno de nosotros como creyente podemos identificarnos así como el salmista identificaba la angustia, la persecución, nosotros también nos podemos identificar con aquello que el apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos del 8 al 11, que se los leo en la versión Reina Valera actualizada, y dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Eh, y esto nos lleva que cuando atravesamos sufrimiento, por eso la primera instrucción es aceptar, no rechazar aquello que el Señor está permitiendo en nuestras vidas, eh, porque puede denotar esa ignorancia en la voluntad de Dios expresada en su palabra. Puede, cuando nosotros decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí?
es que desconocemos la palabra, desconocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas de manera general, cómo está expresado. Y entonces, en lugar de estar como una imagen así como los gatos panza arriba, que no, 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 no quiero el rechazo, todo sufrimiento, no quiero angustia, no quiero luchas. Va a llegar esa lucha a nuestras vidas y en lugar de estar rechazando, nos da esta instrucción el Salmo, aceptarlo. ¿Por qué? Porque no va a prevalecer. Todas esas angustias van a pasar de en un momento a otro. Y eso nos lleva a la segunda instrucción, que es otra parte del Salmo que dice, benefíciate de ello. Está en los versículos 3 y 4 que dicen así, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Y aquí el salmista describe las muchas aflicciones de Israel como si sus enemigos pasaran sobre sus cuerpos tendidos con un arado. Esto es una imagen muy clara eh, de cómo estaban en medio del sufrimiento y del sometimiento de los enemigos sobre el pueblo de Israel, cómo eran completamente humillados. Eh, los enemigos trataron a Israel como si fuera basura y los pisotearon. Eso lo vemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 51, verso 23. Se los leo en la versión Reina Valera 1960, que dice así, y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate, y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Eh, y también lo vemos más adelante en el mismo libro de Isaías, capítulo 53, verso 5, que dice, entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara en las afrentas ni de los escupitajos. Y esto, dice, algunos teólogos ven en la imagen del arado una imagen de cómo los prisioneros eran azotados, los israelitas que eran capturados, eran sometidos a mucha tortura, que les dejaban heridas profundas y largas en la espalda. Y esto también es una forma como esa imagen de lo que nuestro Señor Jesucristo soportó en el Calvario cuando iba a ser crucificado. Y sin embargo, a diferencia del pueblo de Israel que padecía esta persecución, estas heridas, estas afrentas, que después con la misericordia del Señor eran quitadas y se reponían. Nuestro Señor Jesucristo tuvo esa misma persecución, tuvo esas mismas aflicciones, aradaron su espalda con latigazos, le abrieron, sus manos y sus pies fueron traspasados con clavos enormes, colgado en esa cruz, expuesto a morir de asfixia por la posición que la misma crucifixión da. Y eso, todo eso que el Señor padece, a diferencia del pueblo, esas llagas han sido utilizadas para sanarnos espiritualmente. Por eso es que Isaías, el profeta Isaías, en este verso del capítulo 53, da una descripción de cómo fue afligido nuestro Señor Jesucristo y se compara con lo que el salmista da como aflicción, cómo los enemigos aradaban sobre el pueblo de Israel. Muy bien. Pero esto termina, esta parte termina con cortó las coyundas de los impíos y se refiere a que los enemigos de Israel eran fuertes, inteligentes, pero no de ninguna manera más grandes que el poder de Dios y que los libró a su pueblo de esos enemigos y nos sigue como pueblo, nos sigue librando de nuestros enemigos. Y dice, la nación de Israel ha sido arada mucho tiempo, profundamente y constantemente, pero llegó el día en que Dios eh, eh, cortó las cuerdas que ataban a esos bueyes que jalaban el arado para
abrirlos, para destrozarlos. Y entonces Israel quedó libre. Y esa referencia la vemos en el Salmo 124. Hace poquito lo acabamos de estudiar, en el verso 7, que dice así: bendito sea el Señor que nos entregó como presa, que no nos entregó como presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Se rompió la trampa y nosotros escapamos. Amén. Ahí nos está dando una imagen de cómo Dios liberó al pueblo y lo sigue liberando y nos sigue liberando. Ahora, ¿cómo puedes beneficiarte cada una de nosotras? ¿Cómo nos podemos beneficiar del sufrimiento? Y aquí les quiero decir que la imagen del arado es una buena referencia para nosotros como creyentes, ya que nos recuerda que puede haber una cosecha gloriosa, pero depende de esas semillas que estamos sembrando. O sea, los enemigos, esa persecución que sufrimos, abre el camino a una tierra que puede ser fértil para muchas semillas. Y en nosotros está que esas semillas sean de bendición, o que si al contrario ponemos semillas de resentimiento, de odio, podemos llegar a tener una cosecha de amargura. En cambio, si plantamos la palabra de Dios con nuestras acciones, si la ponemos por obra, y como van a dar fruto como semillas de bendición, no solamente en nosotros, sino en los que nos rodean, porque entonces la verdadera transformación va a ser evidente, y cada vez menos podemos jactarnos de lo que nosotros hacemos, sino de lo que el Señor a través de ese sufrimiento está logrando en nosotras. Amén. Dios permite que pues todo este sufrimiento, como lo vemos en la nación de Israel, que había sido arada por mucho tiempo, y cuando fueron cautivos a Babilonia, todo lo que sufrieron, regresan a su tierra, a la tierra que el Señor les ha dado. Eh, y vemos que las personas ya no veían aquello como un castigo, sino que en medio de todo su dolor habían aprendido que en lugar de culpar a Dios por esos sufrimientos, confesaban que el Señor era justo, que lo que estaban recibiendo era una consecuencia de su idolatría, de su desobediencia, y alababan al Señor por haberlo rescatado a pesar de su maldad, de haberlo rescatado de la opresión de sus enemigos. Entonces, ese es el beneficio que podemos encontrar. Recapacitemos por qué el Señor está permitiendo esas dificultades en la vida de cada una de nosotros. ¿Cómo es que podemos enfrentarlo y cómo podemos recibir bendición de ese sufrimiento? No, yo sé que pues estamos en un cuerpo humano, que los sufrimientos a veces son pesados y queremos que eso se acabe, que disfrutar más de la vida feliz que el mundo promete, pero siendo verdaderos creyentes, siendo verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que esta persecución no es porque consecuencia por, digamos, como castigo, sino también porque el Señor está limpiándonos, porque el Señor está transformando nuestra antigua naturaleza a una nueva vida en Cristo, para hacer reflejar su carácter en medio de esas dificultades a los demás, y que los demás puedan ir conociéndolo también a través de esas obras que manifestamos, de esos frutos del Espíritu Santo que manifestamos. Amén. Y dice, cuando Dios permite que las personas nos traten así como lo vimos en el Antiguo Testamento, con todas estas historias que casi los trataban como basura, era tanto el odio. Cuando somos atacados de esa manera, cuando enfrentamos luchas de esa magnitud, nuestra actitud debe ser de aceptación, pero también tenemos el privilegio de transformar eso
que para el mundo puede ser aflicción, puede ser un dolor, puede ser una enfermedad incurable, para nosotros, por gracia de Dios, del Espíritu Santo en nosotras, podemos convertirlo en algo que va a dar gloria y honra al Señor. Esto lo podemos ver en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, verso 16, que dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Amén. Porque también leemos la carta de Pedro en ese mismo capítulo 4, de los versos del 12 al 14, que dice, amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, se gocen con regocijo. Verso 14, cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, sobre ustedes. Así dice la palabra de Dios. Entonces, reflexionemos. Estamos que a veces hay periodos en los que termina una aflicción y llega otra dificultad y otra y otra y otra y pedimos clean, como dicen los niños, ¿verdad? Amor y paz, Señor, dame un respiro, pero gocémonos, hermanas, no de que nos estemos riendo en medio del sufrimiento, no me refiero a eso, sino de que darle la gloria al Señor porque por algo llegan todas esos fuegos que nos rodean y preocupémonos cuando digamos, ay, qué padre, miren, primavera en Acapulco, ¿verdad? O sea, no, el Señor me tiene bien apapachada, bien consentida, no me pasa nada. Ojo, ojo. No quiero decir con esto de que tenemos que estar sufriendo para saber que Dios está con nosotros, pero es algo común y normal que todos enfrentemos persecución, pero es algo que debemos tomarlo, aceptarlo y también beneficiarnos de él, porque el Señor así lo dispone. Y por último, hermanas, la última instrucción que da el Salmo es confiar en el Señor, tener esa confianza, porque dice, los versículos del 5 al 8, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión, serán como la hierba de los tejados que se seca antes de que crezca. Bueno, esto de que serán avergonzados es que nos muestran cómo la oración del salmista, que son todos estos versos, piden al Señor que aplique su justicia y avergüence a todos estos enemigos porque han rechazado al Salvador, porque han rechazado su palabra, porque aborrecen a Dios al no querer obedecerlo, al decir, no, yo estoy bien así con mis riquezas, estos son mis dioses, mis riquezas, mis logros, mi éxito, la fama. Con eso, a través del Salmo, el salmista dice, estos enemigos que nos oprimen te han rechazado a ti, Señor. Y por eso aplica tu justicia. Y luego el salmista compara, en ese tiempo, las casas del Medio Oriente de Israel tenían una mezcla de barro con madera, con enramadas, con pajas, y hojas de palma. Entonces, entre esos huecos, así como vemos en las banquetas, que con un poquito de humedad y brotan eso que llamamos hierbas malas. Pero si nos damos cuenta que salen y cuando deja de caerles humedad o agua, ¡fum!, se secan, se extinguen. El salmista está comparando esta parte, estos enemigos, como eso, como que esa temporada verde de los enemigos de Israel fuera así, efímera, de corta duración, que se secaran todas esas maquinaciones de maldad en contra del pueblo y que quienes leyeran el Salmo se dieran cuenta que tan inútil es ser enemigo de Dios actuando en contra de su pueblo. Amén. Eh, pues es tan inútil que por eso dice el verso, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. El Señor no agarra a los enemigos para crear algo, para bendecir. Estos son desechados, van a ser arrojados al lago de fuego por aborrecer al Señor. Y por último, en el verso 8
no dijeron que pasaban bendición, no dijeron los que pasaban bendición de Jehová sobre vosotros. Aquí el salmista ora para que todos estos enemigos del pueblo de Israel no disfruten de la bendición que el Señor tiene sobre su pueblo. Ora para que eso que está planteado como una feliz cosecha en el libro de Ruth, en el capítulo 2, verso 4, que eso nunca se cumpliera en estos enemigos del pueblo de Israel. Les leo Ruth, capítulo 2, verso 4. Y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Amén, amén. Y por último, dice, ¿qué tan difícil es bendecir a los que te persiguen? ¿Cómo debemos responder nosotras como creyentes, como fieles seguidoras de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas? ¿Cómo debemos responder ante estas burlas, estas luchas con los incrédulos? Y fíjense que aquí el salmista, cuando termina diciendo, os bendecimos en el nombre de Jehová, recordemos que está hablando como desde el principio la juventud, como el pueblo de Israel, como la nación judía. Y dice que en lugar de devolver el mal por el mal, los judíos confiaron en el Señor para vindicar a su propio pueblo. Esto lo vemos plasmado por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 19, que dice así, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es la versión Reina Valera actualizada 2015 y dice, los recolectores judíos a menudo se bendecían unos a otros mientras trabajaban en los campos, pero no se daría ninguna bendición a los enemigos de Israel. Primero, estos enemigos serían rechazados en desgracia porque no podían erradicar a Israel, o sea, sus maquinaciones, aunque pareciera que iban a tener éxito, fracasaban, no prosperaban. Luego se marchitarían, porque a pesar de todo, en el tiempo vemos cómo esos enemigos se han ido extinguiendo uno por uno y finalmente serían cortados y utilizados para combustible bajo el juicio del Señor. Aquellos que no se arrepientan, aquellos que verdaderamente no vengan con un corazón constrito y humillado a su presencia, serán desechados. Los hijos de desobediencia serán desechados y serán como combustible al lago de fuego. Pero el pueblo de Israel, eso es el Señor, eso nosotros debemos de confiar y eso lo dejamos, lo ponemos delante del Señor. Esas persecuciones, esas opresiones del enemigo, el Señor actuará de acuerdo a su soberanía, a su voluntad sobre nuestras vidas. Pero como personas, como creyentes del Señor, como pueblo del Señor, eh, podemos nosotros siempre bendecir. Y aquí en particular la nación de Israel, el pueblo de Dios, podemos decirle al mundo, te bendecimos en el nombre del Señor, porque Israel ha traído al mundo el conocimiento del Dios verdadero y vivo. Como pueblo escogido en su historia está plasmada el poder y la grandeza de Dios. Amén. Y las escrituras también fueron plasmadas a través de innumerables personajes del pueblo judío. Y por último, nuestro Señor decidió pisar este mundo a través de nacer en medio del pueblo judío, de su pueblo escogido. No escogió nacer entre la realeza, entre los reyes, vino a nacer en una familia judía humilde que no tuvo más que un pesebre para recostarlo en su nacimiento, pero eso habla de la grandeza, de la misericordia de Dios y de cómo vino a enseñarnos que su humildad traspasaba y lograba esa salvación por medio de él cumplir con todo lo que en este mundo se había puesto por la ley para salvación de quienes creemos en su evangelio. Y por último, les dejo esta reflexión.
Mientras la iglesia subsiste de generación en generación, los reinos e imperios que la han perseguido se desvanecen y se marchitan por sí mismos. Eh, Cuando la gente nos trate, mis queridas hermanas, ya eh, como basura, cuando estemos en medio de esa persecución, porque hablamos de nuestro Señor, porque compartimos su palabra, porque pertenecemos a ese pueblo escogido de Dios. Recordemos el ABC de este salmo, de esta enseñanza, que se los digo brevemente. Aceptemos las luchas, las persecuciones, el sufrimiento que conllevan. Beneficiémonos de ese sufrimiento que nos crean, porque va a traer bendición a nuestras vidas, porque no solamente a nuestras vidas, va a ser expansivo. El Señor puede alcanzar a nuestras familias, a nuestros vecinos, a aquellos que no lo conocen. Y por último, confiemos siempre en el Señor, porque una muestra está en que a pesar de todas esas opresiones, de todos esos enemigos sobre el pueblo de Israel, el pueblo sigue de pie y los enemigos están en una tumba, están bajo tierra, se han hecho polvo. ¿Por qué? Porque el Señor es quien va delante de nosotros, defendiéndonos, defendiendo a su pueblo escogido por misericordia, por amor a ese pueblo, por amor a su nombre y a sus promesas. Confiemos en el Señor. Y por mi parte, mis queridas hermanas, pues yo me gozo como cada enseñanza, bendigo al Señor, le doy toda la gloria, toda la honra, porque qué temazo, qué tema tan especial, porque muchas de nosotros enfrentamos cada día. No necesitamos estar en medio del pueblo de Israel, en el Medio Oriente, aquí mismo, en nuestras casas, en medio de nuestras familias. ¿Cómo enfrentamos cada día circunstancias adversas, pero no decaigamos, que nuestro ánimo no esté puesto en eso que podemos lograr o, ya fallé, ya me caí, sino en el poder de Dios que me levanta, que me lleva y que va a quitar tarde o temprano cuando Él lo crea conveniente, va a quitar todo eso. Y vuelvo, no, repito, pero bueno, espero que haya sido todo esto de bendición a sus vidas, de edificación, que si estas enseñanzas les gustan, mis queridas hermanas, las compartan, hagamos, expandamos esa palabra de aliento, de esperanza, de misericordia, que el Señor a través de su palabra nos muestra a mucho más personas. Utilicemos nuestras redes sociales no para volvernos ricas y famosas, sino para poder llevar esa palabra que nos edifica, nos da vida cada día. También agradecemos que se suscriban a este canal. Es una forma en que nos pueden ayudar a que esta obra que es inspirada por el Señor pueda expandirse, pueda llegar a más personas, que la plataforma de YouTube pueda seguir moviendo estas enseñanzas, pueda ponerlas como sugerencia de videos para que más personas más allá de nuestro conocimiento, puedan ellos alcanzar, ser alcanzados por el Señor. Amén. También vuelvo a agradecer a todos aquellos que puntualmente acuden a la cita a vernos y quiero, por favor, pedirles a mis hermanas que abran su cámara un momento y les mandemos muchos corazoncitos a nuestra amada Luz González, que es la líder de este grupo, que es nuestra cabeza y que ahorita se encuentra, es la lucecita desconchavadita, le digo yo, está pasando un momento de lucha en una enfermedad que la tiene postrada en cama, pero que estamos firmes con oraciones, con nuestro cariño, que confianza en el Señor, que Él va a obrar sobre su salud. Entonces, mis amadas, mandemos muchos corazoncitos, espérame, ya me equivoqué, mandemos estos cimientos del hombre blanco, a ver, ay, no. Ahí están, ahí están. Mi querida Luz, te mandamos un abrazo, un beso, te extrañamos muchísimo, te amamos en el Señor. La que quiera mandarle corazoncitos, diga, hola Luz, le manda corazoncitos. A ver, Hola, hola, hola. Hola, hola, mi querida Luz. Corazoncitos para ti.
Muy bien, ahí está Moni, Angie, Alma Luz, te Rosa. extrañamos. Luz, besitos, corazoncitos, I love you. Amén. Rosalba está también, está Angie, está Angélica de Colombia, está nuestra hermana Gloria, Fabi. Te mandamos los mejores deseos, que el Señor prospere tu salud, mi amada Luz. Y a todos los que nos acompañan, agradecemos este pequeño tiempecito que nos permitieron y pedimos sus oraciones para que nuestra hermana Luz González pueda recuperarse prontamente. Mi querida Fabi, ¿quieres decir algo? Mm, Yo Te mientras, extraño pues, mucho, Luz, y deseo que estés mejor, que estés muy pronto y Dios te bendiga. amén, amén. Déjenme ponerle aquí, vamos a mandar, otros corazoncitos. Este, bueno, entonces después de este momento de cariño para nuestra hermana Luz, nos despedimos y si Dios lo permite, mis queridos, televidentes, mis queridos videovidentes de esta enseñanza, nos veremos en una próxima ocasión. Dios los bendiga y les guarde en este fin de semana. Bye bye.